Hola queridos amigos, es un gusto para mí poder participar de estas actividades académicas y vamos a compartir la clase de nervios craneales. Los nervios craneales son estructuras nerviosas que tienen una compleja anatomía y que tienen bajo su territorio encargarse de controlar la función de los órganos de los sentidos, de los territorios cutáneos y mucosos de la cabeza y el cuello, y también del tracto aerodigestivo, fundamentalmente el tracto aerodigestivo superior. Estas estructuras nerviosas son muy diversas y estas diferencias o esta diversidad está basada en el distinto origen embriológico que ellas poseen. Y además tienen la particularidad de ser troncos nerviosos que tienen un trayecto extenso y muy complejo, donde adquieren variadas relaciones anatómicas y que se puede conceptualmente dividir en un segmento intracraniano, que vamos a denominar cisternal, en un segmento transcraniano, a través de los cuales a través del cual atraviesan los orificios de la base de cráneo, y un segmento que denominamos extracraniano, que es en donde se distribuyen por este amplio territorio que mencionamos. Los objetivos de aprendizaje de esta charla van a ser revisar la anatomía de los nervios craneales, destacando aquellos puntos más relevantes para el diagnóstico por imágenes. Vamos a sistematizar los métodos de estudio en aquellos pacientes que tienen un probable compromiso de los nervios craneales y resaltar cada uno de sus aportes. Y vamos a organizar las principales guías analizando cuáles son las claves diagnósticas de las entidades más frecuentes y que nos permiten realizar diagnósticos diferenciales. Vamos a comenzar con algunos conceptos anatómicos fundamentales. Los nervios craneales son troncos nerviosos que tienen características propias. Vamos a ver que tienen diferente origen y desarrollo, tienen diferente estructura y tienen diferente función. Por eso los podemos agrupar en diferentes conjuntos de nervios que se encargan de funciones específicas. Hay dos grandes grupos. Primero, aquel grupo integrado por el nervio olfatorio, el óptico y el auditivo, que tienen un origen embriológico directamente vinculado con el origen encefálico propiamente dicho, y que esto le da características estructurales propias. Por ejemplo, sus cubiertas o vainas nerviosas no son las mismas del sistema nervioso periférico, sino que son cubiertas nerviosas que comparten características con el sistema nervioso central. Y después tenemos un segundo grupo, integrado por lo que se llaman los nervios craneales propiamente dichos o verdaderos, que tienen núcleos de relevo en el tronco encefálico y que tienen un trayecto cisternal básicamente en la fosa posterior para después salir del cráneo y dirigirse al territorio de distribución. En este esquema, tomado de la literatura, de este interesante trabajo de las clínicas de Norteamérica, vemos cómo los pares craneanos comparten una estructura anatómica, sobre todo los verdaderos, en donde tenemos un sector inicial con el número 1, que es el núcleo dentro del tronco encefálico, un trayecto variable que se hace dentro del neuroeje, que es el segmento intraxial, un punto por el cual emergen o ingresan al sistema nervioso, que es lo que se llama la zona de entrada de las raíces, del inglés Root Entry Zone o RES, luego un trayecto cisternal, que es el número 3, en donde van a dirigirse a la base del cráneo, a la cual van a atravesar. En esta travesía por la base del cráneo, primero atraviesan la dura madre, donde aparece un segmento que se denomina dural, para luego atravesar los forámenes propiamente dichos, que es el segmento foraminal, y luego abandonar la base del cráneo para dirigirse a su territorio de distribución, que es el segmento extraforaminal. En cada uno de estos segmentos vamos a poder tener diversos procesos que pueden comprometer a los pares craneanos y que van a ser objeto de nuestra discusión más adelante. Vamos a comenzar repasando algunos elementos anatómicos claves. Vamos a comenzar con el nervio olfatorio. Ahí tenemos un preparado anatómico, una cara inferior de los hemisferios cerebrales, donde también encontramos el tronco encefálico y el cerebelo. El par craneal número 1 o nervio olfatorio se encuentra localizado en la cara inferior o basal de ambos lóbulos frontales, bajo la forma de dos cintillas alargadas y aplanadas de dirección anteroposterior. Tienen su origen, como se puede observar en el esquema ubicado arriba y a su derecha, en terminales nerviosas que se encuentran en el techo de las fosas nasales. Estas terminales nerviosas, que abarcan a los receptores de la vía olfatoria, atraviesan los múltiples orificios que están en el interior, formando la lámina cribosa, para luego formar el tronco del nervio olfatorio, que se dirige hacia atrás, en estrecha relación con el gyrus recto del lóbulo frontal, en la cara inferior, para luego hacerse intraxial y dirigirse hacia el lóbulo temporal, donde se encuentran los núcleos que están relacionados a la función olfatoria. El segundo par craneano es el nervio óptico, que también tiene diferentes segmentos anatómicos. El nervio óptico se origina a nivel de la retina, donde se encuentran receptores de la vía visual. Las prolongaciones nerviosas de estos receptores convergen en una estructura que está en el sector posterior del globo ocular, que es la papila, y a partir de allí se origina el nervio óptico, que va a tener un segmento que se encuentra adentro de la órbita, que se dirige hacia atrás
para llegar al orificio de entrada al cráneo, donde vamos a encontrar su segmento intraforaminal, que es el conducto óptico. Como podemos ver en los preparados anatómicos, a través del conducto óptico ingresa al cráneo, va a caer en supracelar y ambos nervios ópticos se van a juntar entre sí para formar una estructura que se llama o que se denomina el quiasma óptico, que luego va a permitir que las fibras nerviosas se dirijan hacia los centros de relevos corticales. El nervio óptico toma relaciones muy importantes en su segmento intraorbitario, donde numerosa y diferente patología puede dar compromiso del mismo, y también en su segmento intracraneano, pero que es mucho más corto que el segmento previamente mencionado. Existe el segundo grupo, que son los pares craneanos verdaderos, cuyos núcleos de origen, como ya mencionamos, están ubicados a nivel del tronco encefálico. Allí tenemos en la fila superior 3 esquemas anatómicos que representan un corte a nivel del mesencéfalo, otro a nivel de la protuberancia y otro a nivel del bulbo raquídeo, de arriba abajo, y donde podemos o tenemos indicada la localización de los principales núcleos. Como vemos a nivel mesencefálico, en la sustancia gris que rodea el acueducto de Silvio, encontramos el núcleo del par craneano número 3 o nervio ocular común y el núcleo de origen del par craneano número 4 o nervio patético. En la protuberancia encontramos hacia el sector posterior, en relación con el piso del cuarto ventrículo, los núcleos de origen del par craneano número 5, el trigémino, que tiene un núcleo mucho más extenso, pero cuyo núcleo principal se encuentra en la protuberancia. Por delante de mismo encontramos el núcleo de origen del nervio facial. Por detrás y hacia adentro, hacia la línea media, en estrecha relación con el piso del cuarto ventrículo y por relieve anatómico en el mismo, encontramos el núcleo del par craneano número 6, o motor ocular externo, y por detrás y afuera encontramos los núcleos de origen del par craneano número 8 o nervio auditivo en su segmento coclear. Si vamos al esquema del bulbo, vamos a encontrar los núcleos de los restantes pares craneanos en relación al piso del cuarto ventrículo, el núcleo de origen del nervio hipogloso mayor o par craneano número 12, hacia adelante y afuera en el sector lateral los núcleos de origen del glosofaringio, el neumogástrico y el espinal, y hacia afuera en relación al cuerpo restiforme los núcleos de origen del par craneano número 8 en su segmento vestibular o nervio vestibular. De estos núcleos de origen, las fibras nerviosas hacen un trayecto dentro del tronco encefálico para poder emerger del tronco encefálico, como vemos el tercer par craneano por la cara anterior del mesencéfalo. El cuarto par craneano es el único que emerge por la cara dorsal, en estrecha relación a la lámina cuadrigeminal. En la protuberancia emerge el sexto par craneano y en el segmento bulbo protuberancial el número 7. En los sectores anterolaterales de la protuberancia emerge el nervio trigémino y en el sector lateral del segmento bulbo protuberancial el octavo par craneano. Si vamos al bulbo raquídeo, el nervio hipogloso mayor va a emerger por la cara anterior, por delante de la oliva vulvar, en el bulbo raquídeo, mientras que el 9, el 10 y el 11, glosofaringio, neumogástrico y espinal, emergen por el segmento retroolivar en el sector lateral. Como vemos, estos pares craneanos hacen luego un trayecto cisternal en el preparado anatómico que se encuentra abajo en la diapositiva. Vamos a tener indicados los trayectos cisternales del tercer par, del cuarto par, del sexto par y del nervio trigémino, que luego abandonan la fosa posterior y pasan al piso medio, donde transitan por el seno cavernoso, una de las regiones anatómicas más importantes a tener en consideración con la patología que puede afectar a los pares craneanos, fundamentalmente a los nervios oculomotores, como luego vamos a ver. En estos preparados anatómicos podemos ver la emergencia de los pares craneanos restantes, los pares craneanos bajos, el glosofaringio, neumogástrico y espinal, o 9, 10 y 11. Tenemos una vista posterior de un preparado cadavérico, en donde vemos a estos pares craneanos dirigiéndose hacia el foramen yugular, que es el agujero de la base de cráneo que van a atravesar para luego caer en la parte alta de la región yugulocarotidia. El glosofaringio, neumogástrico y espinal, o 9, 10 y 11, se agrupan bajo una denominación que se conoce como pares craneanos mixtos por la función que tienen bajo su comando. También en el segundo preparado, el que está hacia la derecha y magnificado, podemos ver una vista posterior de los pares craneanos que integran el paquete vestíbulo acústico facial, o sea, el nervio facial, el nervio vestibular y el nervio acústico, que luego de su trayecto cisternal toman el conducto auditivo interno para dirigirse al interior del hueso temporal, donde van a hacer su trayecto y se van a empezar a distribuir por su territorio. ¿Con qué técnicas vamos a estudiar a un paciente que tiene una posible patología de los pares craneanos? El primer concepto y más importante es que debemos contar siempre con estudios de alta resolución. La tomografía computada multidetector tiene sus aportes, ya que nos permite realizar un estudio centrado básicamente en la base de cráneo, en los orificios que atraviesan estos pares craneanos para llegar a su trayecto o para buscar sus núcleos de relevo, y la patología de la base de cráneo puede ser origen, como luego vamos a ver, de diversas neuropatías craneales. Por supuesto que, como en toda la patología del sistema nervioso, la resonancia es el método de elección. Es un estudio que debe ser centrado en el par craneano más importante o en el par craneano en el cual se sospecha la patología.
por eso vamos a los estudios sobre todo en la fosa posterior, y debemos siempre encontrar consecuencias de alta resolución, volumétricas, tridimensionales, isotrópicas, que nos permiten hacer reconstrucciones multiplanares. Podemos utilizar secuencias potenciadas en T1, secuencias gradientes, como las secuencias SPGR, MPRAGE o Bravo, dependiendo de la marca comercial con la que uno trabaje, y también secuencias potenciadas en T2 con efecto cisternográfico, como las secuencias SIS, Space, Fiesta, Cube o Balance, dependiendo del equipamiento con el que contemos. Aquí tenemos dos reconstrucciones de tomografía computada multidetector con volume rendering, que nos permiten ver los distintos sectores importantes en la base del cráneo, una vista superior y una vista oblicua, para ver la lámina cribosa, que ya dijimos que era atravesada por el primer par craneano, el canal óptico por el nervio óptico, el foramen vinculado al nervio trigémino, el conducto auditivo interno vinculados al nervio facial y auditivo, el foramen lacerum o agujero rasgado posterior o foramen yugular vinculado a los pares craneanos mixtos, y el agujero condilio en íntima relación con el foramen magno, que va a ser atravesado por el nervio poloso mayor. En la vista oblicua podemos ver otro orificio que es muy importante, que es la fisura orbitaria superior, que es el orificio atravesado por los pares craneanos oculomotores, el motor ocular común o tercer par, el patético o cuarto par y el motor ocular externo o sexto par, para ingresar a la órbita y llegar a su territorio de distribución. Como ya mencionamos, la resonancia magnética con secuencias volumétricas y de alta resolución nos permiten visualizar correctamente los diferentes pares craneanos y sus segmentos. Allí tenemos imágenes seleccionadas de secuencias potenciadas en T1 y cisternográficas para visualizar los diferentes segmentos del nervio olfatorio. Allí encontramos como en un plano coronal podemos estudiar muy bien el segmento, el tronco del nervio olfatorio, ya sea en el plano coronal o en el plano sagital, en íntima relación con la cara basal del lóbulo frontal. También el nervio óptico, que lo podemos estudiar fundamentalmente en el plano sagital oblicuo, en todo su trayecto desde el globo ocular al quiasma óptico, como así también en el plano axial. Es un par craneano que se puede estudiar de forma muy sencilla y se puede visualizar, ya que es uno de los troncos más importantes o más desarrollados. Los nervios oculomotores también se visualizan muy bien. En el plano axial, el tercer par craneano saliendo por la cara anterior del mesencéfalo. En el plano coronal, el tercer par craneano observado en la pinza vascular formada entre la arteria cerebral posterior y la arteria cerebelosa superior. Es más difícil identificar el cuarto par craneano, es el único que se origina de la cara dorsal y es un par craneano muy pequeño, muy delgado. Por supuesto que se visualiza mejor en estudios realizados en 3 Tesla y con cortes submilimétricos, mientras que el sexto par se puede estudiar muy bien en el plano axial y en el plano sagital. Como podemos ver en imágenes, fundamentalmente en la imagen sagital, vemos que el sexto par tiene un trayecto cisternal que es oblicuo hacia arriba y adelante, luego atraviesa un sector de la dura madre muy conocido por todos, que es lo que se denomina el canal de Dorelo, hace un trayecto en bayoneta dentro de la dura madre antes de dirigirse al seno cavernoso. Es un par craneano que tiene esta particularidad: antes de llegar al seno cavernoso, a través del cual se va a dirigir a la órbita, hace un trayecto muy importante y significativo rodeado de dura madre. El nervio trigémino es otro de los nervios que podemos visualizar de forma muy correcta, tanto en el plano axial como en el plano sagital. Vemos allí las secuencias cisternográficas, como nos muestran muy bien el punto de entrada de las raíces al tronco encefálico. El segmento cisternal llega al bund de Meckel, donde encontramos el ganglio de Gasser, que es una estructura muy importante en el relevo atómico y funcional de este tronco óseo, y para luego dividirse en sus 3 ramas terminales que van a atravesar los orificios de la base de cráneo para dirigirse a su amplio territorio de dicción. En el ángulo ponto cerebeloso vamos a encontrar a las estructuras nerviosas que forman parte del paquete vestíbulo acústico facial, como el nervio facial, el nervio coclear y el nervio vestibular. Estas estructuras se estudian muy bien en el plano axial, bien se estudian muy bien en el plano sagital. Recuerden que estos nervios se organizan de una forma muy particular, van a estar organizados en 2 planos: un plano anterior, en donde la parte más alta superior entramos al nervio facial, y en la parte más anterior y baja al nervio coclear, mientras que el nervio vestibular, que en realidad está por 2 nervios, el nervio vestibular superior e inferior, ocupan el plano posterior. Es muy importante realizar estos cortes sagitales que nos permiten ver esa típica imagen, como vemos arriba y a la derecha, en donde encontramos las estructuras nerviosas dentro del conducto auditivo interno. Recuerden que la tomografía es muy importante también en el estudio de estos pares craneanos, ya que nos permiten realizar estudios con un detalle anatómico muy preciso del hueso temporal, donde podemos estudiar los segmentos fundamentalmente del nervio facial, que realiza un trayecto muy complejo dentro del hueso temporal. Finalmente, los pares craneanos mixtos y el nervio hipogloso también se visualizan muy bien con secuencias cisternográficas en el plano axial, tanto el 9, 10 y 11 como el nervio hipogloso mayor, buscando sus orificios para emerger del cráneo, y a veces debemos recurrir a reprocesamientos oblicuos para poder encontrar o visualizar de forma correcta a estos nervios craneales en su trayecto anatómico habitual.